añadiendo paciencia, nivel intermedio, dar gracias por lo malo. ¿Está su vida llena de dificultades y de tentaciones? Entonces, esté gozoso, porque cuando el camino es áspero, la paciencia crece. Déjela crecer y no trate de evadirse de sus problemas. Porque cuando la paciencia se perfeccione, estará preparado para cualquier cosa, firme en su carácter y perfecto. Primero tenemos que entender que Dios tiene un plan especial para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 nos lo dice. Dios nos formó amorosamente, cuidadosamente para sus planes especiales y en todos los detalles como Él lo deseaba. Apariencia, habilidades, lugar de nacimiento, familia en que nacimos o la falta de ella. Nada referente a nuestra vida ha sido accidental, nada en absoluto. Él nos ha guiado con amor a través de todas las circunstancias que ha ordenado para que su plan se cumpla. Segunda cosa que debemos entender es que el plan especial de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Eso nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios quiere que seamos más amables, más llenos de amor, más pacientes. Desea que tengamos más fe, más paz, más humildad, que sepamos gobernarnos para poder ser sus testigos. Lo es, sin duda, pero la mayor parte de nosotros piensa que eso significa tener que aventurarnos en un programa riguroso de improvisación, tratando de hacernos más cariñosos, más amables, más pacientes, más humildes. Y cuanto más lo intentamos, más frustrados nos vemos, porque es Dios quien tiene que hacer la transformación y quiere que nos entreguemos a Él confiando que nos transformará. Y eso lo dice en Romanos 12, del 1 al 2. Tercer cosa, ¿cómo nos transforma Dios a la imagen de Jesús? Por medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 lo confirma. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces podemos aquí discernir 6 características de las pruebas que producen paciencia. La primera característica es que son ahora. Cada día hay una diferente. Por eso Jesús nos dice en Mateo 6:34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día hay una prueba diferente. Cada día tenemos que enfrentar algo que va a aumentar o a disminuir nuestra paciencia. Segunda, duran poco tiempo. Pasan pronto. Primera de Pedro 5:10 dice que mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido, y noten cómo dice, un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces hay pruebas que pensamos que no van a pasar nunca, pero hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Y efectivamente, cuando pensamos que ya no aguantamos, que no se va a acabar nunca, viene el respiro, viene el alivio de Dios, porque debemos entender que las pruebas duran poco tiempo. La tercera característica de las pruebas es que son necesarias, no son opcionales. Hechos 14:22 nos lo declara.
Dice aquí que los apóstoles fueron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante que Pablo les dice esto después de que lo habían querido matar y lo habían sacado de la ciudad, lo habían apedreado y lo habían dado por muerto. Él se levantó y volvió a entrar y les dijo esto: es necesario, las pruebas son necesarias, no son opcionales, así que no nos deben sorprender. Cuarta característica: tenemos que superarlas. Dios quiere que salgamos victoriosos. En Santiago 1:12 nos lo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que ser vencedores. Si somos derrotados, Dios nos va a poner la prueba otra vez, como en la escuela. Si reprobamos, nos mandan a un examen extraordinario y cuantas veces sea necesario hasta que lo pasemos. A veces huimos de las pruebas, pero donde quiera que vamos nos persiguen. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarlas y vencerlas en el nombre de Jesús. Quinta característica: producen aflicción. Duelen, pero son para nuestro bien. Lo dijo Jesús en Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no niega que nos va a doler, que vamos a tener aflicción. Sí, pero es un dolor que nos sirve, como dicen los que hacen ejercicio: sin dolor no hay ganancia. Entonces el dolor es una evidencia de que la paciencia está creciendo en nosotros. Y por último, las pruebas son diversas. Hay pruebas de todo tipo y tamaño. Segunda de Corintios 7:5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. De todo tipo, por dentro, por fuera, con la familia, con los vecinos, en el trabajo, en el ministerio, son diversas. Algunos dicen: si este es el único medio de tener más paciencia, creo que tendría bastante con un poco menos de paciencia. Si pensamos así, entonces no confiamos realmente en Dios y en el interior tenemos dudas acerca de su plan y su amor para con nosotros. La cuarta cosa que debemos entender es que el plan de Dios siempre ha sido el mismo. Dios no ha cambiado. Cuando Dios mostró al profeta Jeremías que tendría que ir con los judíos a la cautividad de Babilonia, durante algún tiempo también le dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Jeremías 29:11. Los años de sufrimiento en Babilonia fueron parte del plan de Dios. Era un plan bueno, el mejor plan, lo mejor para ellos. Quinta cosa que tenemos que entender es que el plan de Dios para nosotros es bueno. ¿Por qué no puede crecer nuestra paciencia en circunstancias agradables y fáciles? Porque la purificación y el testimonio de nuestra fe tienen que venir mediante circunstancias que son un reto a nuestra decisión de creer, confiar, descansar en la palabra de Dios, a pesar de lo que nos digan nuestros sentidos. Durante mucho tiempo hemos estado confiando en nuestros sentidos, en nuestras emociones y en nuestra inteligencia para dictar nuestras opiniones. Tenemos que romper con estas costumbres para crecer en paciencia y fe. Recordemos que la fe significa una determinación deliberada para creer en algo, cuya evidencia no podemos ver, de modo que si Dios dice que está haciendo todas las cosas para nuestro bien y vemos que todo va mal, nuestra fe crece cuando permanecemos firmes en la palabra de Dios y le damos las gracias por todas las cosas que nos suceden, aunque sean desagradables. Sexta cosa que tenemos que entender es que solo Dios puede moldearnos, cambiarnos totalmente. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Lo que a nosotros nos corresponde hacer es someternos por completo a Dios, confiando en que ha tomado posesión de nosotros y después
aceptar gozosamente cada situación desagradable y negativa con acción de gracias y darle gracias en todas las circunstancias que Dios emplee y o permita para llevar a cabo su transformación en nuestras vidas, porque todo eso es para nuestro bien. Por último, debemos entender que Jesucristo es nuestro modelo a seguir en circunstancias adversas y difíciles. Cuando Jesús se enfrentó a la necesidad de alimentar una multitud con 5 panes, dio gracias y Dios hizo el milagro. Eso está en Marcos capítulo 6. Cuando se enfrentó a la muerte de Lázaro de 4 días muerto, dio gracias a Dios y Lázaro fue resucitado. Eso está en Juan capítulo 11. Cuando se enfrentó al cumplimiento de las profecías de sus padecimientos, dio gracias y fue fortalecido. En Mateo 26 lo podemos corroborar. Tendremos confusión si tratamos de comprender el por qué y el cómo permite Dios ciertas circunstancias en nuestra vida. Nunca comprenderemos el por qué y el cómo hace Dios algunas cosas, pero Él quiere que aceptemos con nuestro entendimiento que Él las hace. Esta es la base para darle gracias. Dios quiere que comprendamos que Él nos ama y que tiene un plan perfecto para nosotros. Y eso nos hace entender más plenamente Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que nos sucede, todo es para nuestro bien. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Bueno, hagamos una lista de las cosas difíciles y desagradables que estamos atravesando en el tiempo presente y demos gracias a Dios cada día.